es cierto la noticia de que se está formando, dice, el tercer templo en Jerusalén. Así estaba viendo noticias y quiero que me lo cuentes, pues, ¿no? Y a veces, no sé, no compartimos, nosotros no compartimos la misma fe que nuestros hermanos cristianos, que también soy cristiano, claro, pero ellos ya tienen una fe, una creencia muy distinta a nosotros, que somos los israelitas de Perú, muy distinta. Nosotros tenemos la fe judía, pero Déjame preguntarte algo. la pregunta es esa sobre el tercer templo de Jerusalén, ¿por qué se Te, asusta? te respondo brevemente. Sí, los judíos apuntamos a que se reconstruya el tercer templo. Besrat Hashem se reconstruya. Vacas rojas, ya. Utensilios del templo, hay algunos. Eh, los levitas practicando para cantar cuando hayan gradas en el templo, hay. Eh, sabemos cómo se hacen los sacrificios, sabemos, etcétera, etcétera. Lo que falta, obviamente, es lo más difícil, que es el templo mismo y el Mesías. Pero, Besrat Hashem. Ahora mi pregunta es la siguiente. Te voy a ser sincero, tú dices que tú crees en el cristianismo, pero dices que adoptas la fe judía. Eso es una contradicción, porque la fe judía no admite el cristianismo. ¿Me hago entender? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Qué te hace ser israelita? Me hace ser israelita según lo que dice Pablo, ¿no? En la carta de los romanos. Dice, ¿qué son israelitas? Dice, ¿no? Pues de ellos es, dice, son los que adoptan la ley, son los que adoptan los sacrificios, son los que, literalmente como dice en la RAE, israelitas se les llama, dice, a los que adoptan la fe judía, O sea, israelitas por adopción. entonces dices, leíste una carta que escribió alguien en griego en el siglo I y por eso, porque te sientes israelita, eres israelita, algo así. Sí, porque adoptas la fe judía, la fe de Israel, de Jacob, de los hijos de Israel. Ok, eso es Romanos capítulo 2, creo que eso está al final. Dime si esto que voy a decir tiene sentido. Pues no es mujer la que lo es exteriormente, ni es el genital femenino el que está exteriormente en la carne, sino que es mujer la que lo es en el interior, en el genital femenino, el del corazón, en espíritu, no en biología, la ciencia de la cual no viene de los hombres, sino de la ideología de género. Dime si tiene sentido lo que acabo de decir. Quiero que tú mismo me lo ilustres, ¿Cómo? quiero que tú mismo me lo digas. Lo que te acabo de decir es que si una mujer, un hombre se siente mujer, se vuelve mujer porque se siente mujer. No, no, no se podría decir eso porque se siente, sino por cómo, si ha nacido mujer, bueno, es mujer, sí, sí, sí. Por el sentir, decimos, se siente mujer, bueno, se puede sentir mujer, pero no es mujer, ¿Y por en qué caso de los hombres. la persona, si los israelitas son un pueblo, una nación, una nación, una etnia, como una persona, digamos, viviendo en Japón, si se siente israelita, se vuelve israelita? Por favor, ¿cuál es el, Realmente, como te los decía, eso pueblos ya, judíos somos un pueblo? justamente, No es que yo me siento judío, uno nace judío, ¿sí? Uno, no es que la persona de la noche a la mañana, yo me siento japonés, yo me siento filipino. Y por sentirme filipino, por tener una creencia filipina, me vuelvo filipino. No, si me entiendes, es como la ideología de género. Pablo de Tarso en Romanos 2 escribió la ideología de género transracial, de personas que por sentirte israelita, por sentirte judío, no es judío el que lo es exteriormente, sino que el que se siente judío. Eso es ideología de género. ahora quisiera explicarte este punto de vista que me estabas preguntando, sobre cómo puedo ser yo cristianismo y tener la fe judía a la misma vez. Ahora, aquí es donde discrepamos netamente con las demás congregaciones de todo el mundo, las cristianas. ¿Por qué te digo? Porque nosotros tenemos el firme conocimiento de que la palabra de Dios, ya la palabra de Dios, como muchos la llaman palabra de Dios, en sí netamente no es la Biblia.
o no es, son los mandamientos lo que es la palabra de Dios. Nosotros no decimos a la Biblia palabra de Dios, más decimos sagradas escrituras, ¿no? Pero palabra de Dios en sí decimos al mandamiento, a los 10 mandamientos, a la Torá, como lo dicen ustedes también, ¿no? Eso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, nos basamos en el libro de Timoteo que nos dice que toda escritura, dice, toda escritura es inspirada, dice por Dios, ¿no? Y hay una escritura que Dios no inspiró a nadie a escribirla, sino que Dios mismo la escribió con su propio dedo. Entonces es palabra de Dios, ¿no? Nos comenta. Ahora, nosotros tenemos la firme convicción, claro que esto no va no van con ustedes los judíos y todo esto porque no creen en el Señor Jesucristo, ya lo sé, lo respeto también, sino que nosotros tenemos ya partiendo desde ahí, de que la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, que se refiere a palabra de Dios, se refiere al mandamiento. Ahora, cuando en Nuevo Testamento también todo lo que dice palabra de Dios se refiere al mandamiento. Por ejemplo, el Señor Jesucristo predicó el mandamiento, que es la palabra de Dios. Habló de una palabra. El Evangelio es que crean en el mandamiento. ¿Ya? Eso predicó el Señor Jesucristo y predicaron los apóstoles. Predicaron, dice, la palabra de Dios. Cuando Pablo encarcelado, El viene problema, un temblor fuerte, orando y dice que, un segundo, y dice que le dijo al carcelero, creen al Señor Jesucristo y será salvo. Pero no solo le dijo eso, le dijo, de ahí si se sigue leyendo el versículo, y le hablaron la palabra de Dios. Por ende, buscando la palabra de Dios es el mandamiento. Todos los apóstoles predicaron el mandamiento y justo ahí discrepamos con las demás congregaciones, porque nuestro líder fue el señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, fue el que fundó el pueblo israelita de la la misión israelita no universal, y esas son las enseñanzas, que el Señor Jesucristo y los apóstoles únicamente enseñaron lo que es el mandamiento. por favor, tengo que salir en 2 minutos. Voy a concluir la idea. Los judíos somos un pueblo. Israel son un pueblo, una nación. Para pertenecer a esa nación hay dos formas. Hay tres, de hecho. Una es naciendo de una madre judía, Israel, o sea, con linaje, con biología, o la otra es convirtiéndose. Es decir, que el tribunal rabínico te acepte en la nación. Si no has hecho el proceso o legal, que esa es la conversión, o el proceso, o haber nacido una madre del linaje israelí, del pueblo judío, entonces no se puede ser israelí, ¿sí? Por más que una persona se sienta japonés, no se va a volver japonés, ¿me entiendes? A menos de que la persona vaya a Japón, pase los requisitos, haga los exámenes, Ministerio de Interior, etcétera, adopte la cultura, se vuelva japonés, pase los requisitos, eso es lo que fija a una persona, ser aceptada en una nación o no. Ahora, mira, créeme, no te culpo, yo entiendo, hay muchas personas que están buscando la verdad. Hay personas que tienen sed de cuál es el verdadero camino, que se sienten atraídos por la Torah. Yo entiendo eso. Yo pido a Hashem que sigas investigando en el tema. Lo que va a resolver esta duda, esta es mi recomendación. No tienes que buscar, pero busca qué es el término no ágida. El término no ágida, eso es lo que realmente Dios quiere de un peruano. Y bueno, hasta acá me tengo que ir, perdóname, y te envío un saludo.